Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a construir una tabla de frecuencias para una variable categórica, así como su representación gráfica, es decir, el diagrama de barras y el diagrama de pastel. En la pantalla tengo la lista de 99 personas a las que se le preguntó el lugar que ocupaba en la familia y respondieron de acuerdo al lugar que ocupaban: mamá, papá, hijo o hija, abuelo o abuela, nieto o nieta, tío o tía, depende de lo que sea. Entonces, tenemos los datos brutos. Ya sabemos que estos datos, así como están, no nos dan una información suficiente. Tenemos que presentarlos y organizarlos. Para eso vamos a construir una tabla de frecuencias. Lo primero que yo voy a hacer es digitar la estructura de la tabla que voy a armar. Observen, aquí ya he digitado los diferentes tipos de filiación que hay, la frecuencia, la proporción y el porcentaje, que es lo que a mí me interesa calcular. Lo primero que tengo que hacer es los nombres que tengo ahí o los textos que tengo ahí: papá, mamá, abuelo, tía, hijo, nieto, tienen que estar escritos tal cual como están en la base de datos. Si mamá lleva tilde en la base de datos, allá tiene que ir con tilde, porque si no, no va a ser reconocido eso. ¿Qué voy a hacer? Miren, voy a utilizar una función de Excel que se encargue de venir y contar en el rango donde están los datos cuántas veces aparece la palabra mamá. O sea, va a contar, pero con una condición. ¿Cuál condición? Que diga mamá, o que diga papá, o que diga abuelo. Entonces, si lo que yo tengo escrito en la tabla no es igual a lo que está escrito en la base de datos, no lo va a reconocer. Por eso, muy importante que se escriba en lo mismo, con la misma ortografía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ubiquemos donde yo quiero que me salga el número de veces que aparece la palabra mamá, o sea, debajo de frecuencia y al lado de donde dice mamá, al lado derecho. Y voy a buscar la función de Excel. En Excel las funciones las ubico aquí en la barra de funciones. Ahí donde dice insertar función, hago clic. Voy a buscar la función contar sí. Entonces, hago clic sobre cualquiera de esas funciones y digito contar. Al digitar contar, él me lleva a las funciones que empiezan por C. Entonces, por contar voy a seguir bajando y ahí dice contar sí. Entonces, tengo la función contar sí y digo aceptar. ¿Esa función qué hace? Va a pedir primero el rango, que es el rango en el que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. ¿Sí? Entonces, selecciono el rango. ¿Cuál será el rango? Donde están las palabras. Obvio, la última celda la debo meter ahí, no importa que no esté, que esté en blanco, pero él no cuenta sino donde haya texto. Ahora, ¿qué criterio va a usar? O sea, ¿qué va a contar? Entonces, le doy en la siguiente celda criterio, yo le voy a pedir que me cuente cuántas veces aparece la palabra mamá. Ya ahí me salió 21. Entonces ahora le doy aceptar y ya me aparecieron 21, que es el número de veces que aparece la palabra mamá. Si voy a hacer lo mismo con papá, entonces vuelvo otra vez a insertar función, contar cites, hago clic y yo puedo bajar con el cursor, ir bajando hasta que llegue a la letra C, contar. Ahí tengo columnas, complejo, consulta, contar sí. ¿Sí? O sea que también puedo bajar desplazándome con la barra y digo aceptar. Entonces, el rango vuelve a ser el mismo. Selecciono otra vez el rango que va desde la tecla B2 hasta la tecla K11. ¿Y cuál es el criterio? O sea, ¿qué palabra voy a contar ahora? Voy a contar donde dice papá y hago clic sobre papá y le doy enter. Ya tengo 11. Ahora, Excel tiene la posibilidad de que uno puede arrastrar jalando por la parte inferior derecha de la celda la función. Si yo arrastro, él se lleva la función, también la lleva hacia abajo. Pero mire qué pasa. El rango, mire lo que está en azul. Y en ese rango cuenta cuántas veces aparece la celda M6, que es mamá. Mire la que está rodeada de 20. Perfecto. Vamos para la siguiente. Yo voy a hacer doble clic sobre el 11. Vuelve y sucede lo mismo. El rango está rodeado por azul. Va desde la celda B2 hasta la K11.
¿Y qué va a contar? La palabra papá que aparece en verde. Enter. Miremos el caso siguiente, que yo ahí fue donde empecé a bajarla, o sea, lo arrastré. Entonces hago doble clic. El rango aparece en azul y mire lo que pasó con el rango que está en azul. Como yo bajé la celda, completica toda la función, la bajé una celda, este también se baja una celda. ¿Sí? ¿Y qué contó? Está contando la palabra abuelo, M8, que es la que está en verde. Miremos la siguiente. Como yo arrastré, para la siguiente celda, el rango que es lo que está en azul se me ha bajado dos celdas. Claro, si yo arrastré la función completica dos celdas, él va bajando los rangos. Estos se llaman celdas relativas y yo necesito que no me mueva el rango, que mueva la expresión, la letra M, pase del M8 al M9, al M10, al M11, que es donde tengo lo que yo voy a buscar. Pero el rango donde voy a buscar, necesito que se quede quieto. Entonces, para hacer eso, ¿qué hago? Tengo que inmovilizar ese rango. ¿Cómo inmovilizo el rango? Coloco el cursor sobre la primera, sobre el 21, que es la primera función que apliqué. Y donde dice insertar función, aparece el texto de la función que utilizamos en Excel. Contar puntos, sí, abre paréntesis, primero va el rango que va desde B2 hasta K11, punto y coma, y después aparece el M6, que es el criterio con el que voy a buscar. ¿Cómo hago para inmovilizar ese rango? Entonces, entre la B y el 2 coloco el cursor. Mire lo que ahí está entre la B y el 2. Y digito la tecla F4. Entonces, digito F4. Los portátiles, en general, no todos, pero la gran mayoría de portátiles, en la celda, en las primeras teclas de la parte superior de su teclado, aparecen las funciones en otro color, F1, F2, F3, y va hasta F12. Si usted tiene eso, debe tener también abajo en la parte del teclado, a mano izquierda, al lado derecho de control, debe aparecer una tecla que dice FN. Si usted quiere activar las funciones, tiene que hundir esa tecla FN y sin soltarla, digitar la tecla que usted quiere digitar. Por ejemplo, voy a inmovilizar la celda K11, entonces coloco el cursor entre la K y el 11 y simultáneamente hundo la tecla FN y la celda o la tecla F4. Y ahora quedó toda inmovilizada. Le doy Enter y ahí tengo que la primera celda donde dice mamá queda 21, la función me presenta el B2 K11 inmovilizado y ahora sí lo puedo coger por la parte inferior derecha y lo arrastro hasta 14. Si yo quiero, hago la sumatoria utilizando el autosuma y me debe dar 99. Para que se vea bien, entonces vamos a ponerle, centremos eso, selecciono las celdas, me voy a la parte superior de la tabla de la hoja de Excel donde dice centrar. Entonces tiene dos posibilidades de centrar. La parte de abajo está centrando en la celda y la parte de arriba la coloca o arriba o en el medio o en la parte de abajo, coloquémosla en el medio. Ahí no hay ningún problema. Ya tengo la tabla, la primera parte que es la frecuencia. ¿Cómo hacemos para hallar la proporción? Simplemente divido 21 entre 99 y lo coloco en la primera celda. Parecido a lo que veníamos haciendo, entonces, coloco el cursor al lado del 21 y debajo de proporción. Y voy a dividir 21 entre 99. Siempre que ustedes vayan a hacer una operación en Excel, deben empezar digitando el igual. Si usted no digita el igual, Excel no se da cuenta qué es lo que usted va a hacer. Se imagina que usted está copiando. Entonces, para uno poder trabajar en Excel, le tiene que estar dando las indicaciones a Excel. No se les olvide, el computador no piensa. El que piensa es usted que lo está digitando. Entonces, ahí donde tengo el cursor voy a digitar igual. El igual es una tecla que está encima del 0, por eso tengo que hundir simultáneamente Shift y igual. Y ahora sí, ya el computador sabe que lo que yo voy a hacer es dividir una operación. ¿Cuál? No sabemos. Entonces yo voy a coger 21, hago clic sobre el 21, dividido, entonces digito dividido 99. Entonces hago clic sobre 99.
Fíjense que yo les estoy diciendo a ustedes 21 dividido 99, pero el computador lo que coge es la celda N6 dividido entre N12 y Enter. Si usted cambia el contenido de N6, la división cambia. Si cambia el contenido del 99 por otro número, la división cambia. Entonces ahí tengo la primera proporción. Fíjense que siempre voy a dividir por 99. Entonces me interesa que cuando yo baje, desplace esa función, el 99 esté constante, fijo. Entonces tengo que inmovilizar la celda donde está el 99. Me voy para donde tengo la función, ahí en insertar función, y sé que el denominador, que es N12, lo voy a inmovilizar. Coloco el cursor entre el N y el 12 y digito la tecla F4. Enter. Ahora, por la parte inferior derecha, jalo y ahí tengo las frecuencias, las proporciones. Queremos hallarle el total, entonces en autosuma y debe dar 1. Ahí está que dio 1. Ahora, si yo quiero llevar eso a porcentaje, hago lo mismo, pero tengo que pasar la celda porcentaje. Entonces observen, coloco el cursor en donde dice debajo de porcentaje, en la misma fila donde aparece mamá. ¿Cómo hallo el porcentaje? Igual, 21 dividido 99. Y le doy enter. Me da lo mismo, porque es la misma proporción. Ahora, ¿qué voy a hacer? Dos cositas. Primero, inmovilizo el denominador. Entonces me voy a donde dice insertar función, coloco el cursor entre el N y el 12, digito F4 y ya me dio el numerador. Perdón, ya me dio el que está el denominador inmovilizado. Pero ahora voy a pasar esa celda que está en decimales, la voy a llevar a porcentajes. Entonces aquí en la parte inferior donde dice número, debajo de general, voy a colocar dígito, hago clic sobre porcentaje. Pero no me da ni una cifra decimal, entonces yo quiero que me dé una cifra decimal por lo menos. Fíjense en la flechita que está aquí, la primera dice aumentar decimales, la segunda dice disminuir decimales. A mí me interesa es aumentar los decimales. 21,2. Lo jalo hasta abajo y ahí tengo todos los porcentajes. Voy a autosuma y ahí tengo 100%. Lo que sigue ahora es maquillar eso para que se vea bien bonito. Entonces, estos porcentajes los vamos a centrar. Entonces, selecciono toda la columna de porcentajes y me voy acá donde dice centrar en alineación. Centrar el texto. Ahí quedó centrado. Lo mismo voy a hacer con el otro, con las proporciones. Las voy a centrar. Listo. Pero ¿qué pasa con esas proporciones? Tienen como 8 decimales. Pensemos que a mí no me interesa y no trabajar con 4. Entonces vamos a disminuirle a eso decimales. Me vengo para acá, para donde dice decimales, a aumentar decimales. Si yo le coloco uno más, se aumenta y entonces el 1 tiene todos los decimales. Ahora empiezo a disminuirlos hasta que me queden 4 decimales, o 5, o el número que usted quiera. Listo. Ya tengo toda la tabla lista. Ahora vamos a ponerle orden. Entonces, selecciono toda la tabla y me voy para la parte donde dice fuente, en la parte de arriba, ahí está la de los bordes, usted le da clic a la flechita del lado de los bordes y donde dice todos los bordes, ahí quedó la tabla lista. Pero usted quiere colocarle un título para que se vea más elegante y quiere colocarle, por ejemplo, lugar en la familia o puesto en la familia. Fíjense que digité en la primera, pero así se ve como muy pobre. Entonces yo quiero que quede centrado en toda la tabla. Me voy para donde tengo las celdas, selecciono todas las celdas de arriba y voy a venir aquí donde dice combinar y centrar y le voy a dar clic. Y si quiero que parezca en negrita, entonces me vengo donde dice fuentes y le digo N gruesa. Ahí está. Ya tengo mi tabla como la estábamos solicitando. Ahora voy a construir el diagrama de barras.
Entonces, para construir el diagrama de barras, mire que voy a colocar el cursor por aquí fuera en la tabla. Entonces, donde dice insertar, ahí yo tengo dos opciones. O inserto las columnas, y esas serían las barras, o inserto los pasteles, y eso sería, ¿sí? Entonces, depende de lo que hagamos, lo que queramos. Vamos a hacer la de las barras. Entonces, le digo clic, y donde dice columna en dos dimensiones, es esta. Dos dimensiones quiere decir que tengo eje X y eje Y. Y aparece el gráfico en blanco. Lo voy a quitar de ahí para poder ver lo que tengo. Ya tengo la tabla. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a introducir los datos. Entonces voy a seleccionar los datos. Ve aquí donde dice seleccionar datos. Y aquí en la serie voy a agregar. ¿Qué voy a agregar? ¿El nombre de la serie cuál es? No le pongamos nombre al nombre de la serie. Y los valores de la serie serán las frecuencias, desde el 21 hasta el 22. El 99 no lo vamos a meter porque ese es el total. ¿Listo? Le digo aceptar. Ahora, voy a las etiquetas en el eje horizontal. Editar. ¿Qué etiquetas necesito que aparezcan? Selecciono donde dice mamá, papá, abuelo, tío, hijo, nieto. Y le digo aceptar. Y aceptar. Ahí tengo la tabla. Esto es un diagrama de barras. ¿Listo? Pero yo no quiero que se vea así. Yo necesito que ustedes lo lleven y esa gráfica ocupe una hoja entera. Entonces, vengo aquí al lado de la gráfica, en el margen de esa gráfica, le doy clic derecho y mover gráfico. Y donde diga mover gráfico, le voy a seleccionar en donde dice hoja nueva. Y ese gráfico 1 lo voy a llamar barras. Y le digo aceptar. Entonces ya el gráfico me aparece en una hoja sola, que se llama barras. Vamos a terminar de hacer este gráfico. Entonces, esta serie que tengo aquí, como los nombres están ahí, no me interesa tenerla y voy a decirle suprimir. Yo quiero ponerle un título a eso. Ya sabemos que el título es filiación, ¿sí? O lugar puesto en la familia, fue lo que dijimos. Entonces, miren, yo voy a venir aquí donde dice presentación y donde dice título de gráfico. Ahí donde dice título de gráfico dice ninguno, no. Título superpuesto, no me interesa que quede superpuesto, sino que quede encima del gráfico. Entonces, encima del gráfico. Vengo y coloco donde dice f de x el cursor y voy a escribir puesto en la familia. Y le doy enter. Ahí tengo el título puesto en la familia. Nosotros queremos que encima de la barra aparezcan los datos. ¿Cuántos son? Entonces vengo y hago clic derecho sobre cualquiera de las barras. Clic derecho y dice dar formato a, no, dice agregar etiquetas de datos. Entonces hago clic en agregar etiquetas de datos y ahí aparecieron los datos. Si ustedes quieren que esos textos sean más grandes, entonces ese 21, seleccionen el 21 y se van para donde dice la fuente, que es 10, pónganla 12 si quieren. Ya esto es cuestión de gusto de ustedes cómo lo trabajen. Entonces ahí tengo que mamá son 21, papá hay 11, abuelo 11, tía 19, hijos son 15 y nietos son 22. Dentro de esas 99 personas que encuestaron. Ahí tengo el diagrama de barras. Ahora, vamos a hacer el diagrama de pastel. El mismo procedimiento, pero lo que vamos a elegir en vez de gráfica de barras, vamos a elegir gráfica de pastel. Coloco el cursor fuera de la tabla. Me voy a insertar y aquí lo que voy a utilizar es circular y cojamos el primero que tengo allá. Saco esto de allí a un lado para que no me tape la tabla y voy a seleccionar datos. ¿Qué datos voy a seleccionar? Entonces, agregar la serie. No le vamos a poner nombre a la serie. Entonces, en valores de la serie selecciono los valores de la serie. No se les olvide que los pasteles se utilizan es con porcentajes. Entonces, tengo que venir y seleccionar porcentajes desde la primera hasta la última. El 100% no va porque iba al total. Aceptar. Ahora, para la etiqueta, digo editar y voy a colocar
los nombres. Y le digo aceptar y aceptar. Ahora, voy a mover esto a una gráfica en una hoja sola. Entonces, para moverlo, selecciono donde dice mover gráfico y hoja nueva y voy a llamarlo pastel. Aceptar. Ya tengo la otra gráfica que es pastel. Entonces, para empezar, vamos a colocarle el título. Entonces, donde yo digo presentación, título del gráfico. Ya saben que el título lo vamos a colocar encima de la gráfica. Y vengo a FDX y voy a colocar ahí puesto en la familia. Y le doy Enter. Estas etiquetas que me dice cada color que quiere decir, no las pongamos ahí, pongámosla abajo. Si a usted le gustan ahí, no hay ningún problema. ¿Por qué las quiero poner abajo? Para que no me quede el título como corrido para un lado. Entonces, le doy clic, la selección y le doy clic derecho, donde dice formato de leyenda. Entonces dice superior, inferior, hacia la izquierda, hacia la derecha, superior, derecho. Vamos a colocarlo inferior. Y le digo cerrar. Y ahí tengo el gráfico de barras, de pastel. ¿Qué me hace falta? Ponerle la etiqueta. Entonces, sobre cualquiera de ellas doy clic derecho y le digo agregar etiquetas de datos. Y ahí tengo los datos en porcentaje. Si usted los quiere mover, los quiere maquillar, los quiere poner en rojo, en blanco, más grandes, más pequeños, ya usted tiene que ponerse a cacharrear para poder hacer esos cambios. Esta es la forma como se hace la distribución de frecuencias para una variable categórica y su representación gráfica en barras y en pastel.